Dice San Antonio María Claret: las primeras ideas de que tengo memoria son que cuando tenía algunos 5 años, estando en la cama, en lugar de dormir, yo siempre he sido muy poco dormilón, pensaba en la eternidad y pensaba, siempre, siempre, siempre. Y yo me figuraba unas distancias enormes y a estas añadía otras y otras. Y al ver que no alcanzaba al fin, me estremecía y pensaba, los que tendrán la desgracia de ir a la eternidad de penas, ¿jamás acabarán el penar? ¿Siempre tendrán que sufrir? Sí, siempre, siempre tendrán que penar. Esto me daba muchísima lástima, porque yo naturalmente soy muy compasivo. Y esta idea de la eternidad de penas quedó en mí tan grabada que, ya sea por lo tierno que empezó en mí o ya sea por las muchas veces que pensaba en ella, lo cierto es que es lo que más tengo presente. Esta misma idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún, y me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores, en el púlpito, en el confesionario, por medio de libros, estampas, hojas volantes, conversaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. La razón es que, como yo, según he dicho, soy de corazón tan tierno y compasivo que no puedo ver una desgracia, una miseria que no lo socorra, me quitaré el pan de la boca para dar al pobrecito, y aún me abstendré de ponérmelo en la boca para tenerlo y darlo cuando me lo pidan, y me da escrúpulo el gastar para mí, recordando que hay necesidades para remediar. Pues bien, si estas miserias corporales y momentáneas me afectan tanto, se deja comprender lo que producirá en mi corazón el pensar en las penas eternas del infierno, pero no para mí, sino para los demás que voluntariamente viven en pecado mortal. Yo me digo muchas veces, es de fe que hay cielo para los buenos e infierno para los malos. Es de fe las penas del infierno son eternas. Es de fe que basta un solo pecado mortal para hacer condenar a un alma, por razón de la malicia infinita que tiene el pecado mortal, por haber ofendido a un Dios que es infinito. Sentados esos principios certísimos, al ver la facilidad con que se peca, con la misma con que se bebe un vaso de agua como por risa y diversión, al ver la multitud que están continuamente en pecado mortal y que van así caminando a la muerte y al infierno, no puedo tener reposo. Tengo que correr y gritar, y me digo, si yo viera que uno se cae en un pozo, en una hoguera, seguro que correría y gritaría para avisarle y preservarle de caer. ¿Por qué no haré otro tanto para preservar de caer en el pozo y en la hoguera del infierno? Ni sé comprender cómo los otros sacerdotes que creen estas mismas verdades que yo creo y todos debemos creer, no predican ni exhortan para preservar a las gentes de caer en los infiernos. Comentario. Ya empezamos desde los inicios a vislumbrar y a ver el alma de San Antonio María Claret. Cómo lo movía ese dolor de pensar que un pecador se podía ir para el infierno eternamente. Y se sorprende, ¿no? Primero se sorprende de lo que significa eterno, que en el fondo pues ninguno de nosotros tiene la capacidad de comprenderlo, porque vivimos en un cuerpo y una mente limitados, que es casi que imposible figurarse lo que es eterno. Pero él trataba, ¿no?, en medio de su pensar. Y el pensar que una persona iba a estar allí eternamente pues lo compadecía aún más, porque como él dice, yo tenía un espíritu compasivo por naturaleza prácticamente, que sabemos que es un don del Espíritu Santo. A él cualquier cosa, cualquier persona lo hacía penar, lo hacía sentir mal. Pues cómo no lo haría sentir mal pensar que unas personas iban a ir para el infierno. Y empieza a develar su alma y a mostrarnos cómo él, primero que todo, es teológicamente muy sano, porque sabe que un solo pecado mortal puede hacer condenar a un alma, como dice acá él, puesto que un pecado mortal es una ofensa contra Dios que es infinito, por lo tanto el pecado es infinito. Si la ofensa se le hace a un ser infinito, pues la ofensa toma carácter de infinita.
¿Y cómo una persona puede caer en el infierno? Por culpa de esto. Más aún, dice él, y se sorprende. Y si eso le sorprendía a San Antonio María Claret en el siglo XIX, ¿se imaginan donde él fuese arzobispo, estuviese vivo hoy día, siglo XXI? Dice él, la gente peca tan fácilmente como quien bebe un vaso de agua. Yo a veces me pregunto y digo, si eso le sorprendía a su excelencia San Antonio María Claret, pues donde él viviera en una época como hoy, yo creo que moriría de espanto. Porque es que al menos en esa época la gente sabía que era un pecado, que lo hacía terrible, pues sabía, pero hoy en día ya ni eso. Y se sorprende aún y dice, San Antonio no sabe comprender cómo los otros sacerdotes que creen lo mismo que él no sienten lo mismo. Hay una nota aquí al pie de página que dice que el primer biógrafo de San Antonio María Claret dice que él fue un apóstol antes de ser hombre. Y me llama mucho la atención un comentario y dice aquí que se ha notado la semejanza de esa reacción que tuvo San Antonio con los niños de Fátima. Yo ahí veo una conexión, por supuesto, con nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, porque la Madre del Cielo, Nuestra Señora, la Virgen Santísima, le mostró a los niños el infierno en Fátima. Y aquí San Antonio está teniendo en su pensamiento de siempre, 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 pensar que una persona se va para el infierno en la eternidad. Ahí claramente hay una conexión bastante interesante. Esto, hermanos, nos demuestra que este santazo, San Antonio María Claret, tuvo desde siempre claridad del horror que es el pecado. Y les voy a decir una cosa muy interesante, hermanos. Cuando uno tiene claro el horror del pecado, tiene claro la grandeza y la infinita misericordia del Señor. Y es más, sin conocer y sentir aberración y horror por el pecado, es imposible conocer y hablar de la misericordia del Señor. El que habla de la misericordia de Dios sin hablar del horror del pecado, no ha entendido nada. Habla falsedades. O habla como la paja que se lleva el viento y no hace nada. Hay que sentir horror, aberración al pecado, y como dice San Antonio, y sentirnos muy tristes de ver que muchos pueden caer en esa eternidad espantosa, en ese siempre, siempre, siempre que es el infierno. Erróneamente predican muchos sacerdotes hoy en día diciendo que para qué hablar del infierno pudiendo hablar del cielo. Entonces, ¿para qué nuestro Señor mismo habló del infierno? No se trata tampoco de convertirnos en solamente hablar del miedo y el horror y el terror, pero sí nos debe dar miedo y terror pensar en el infierno y pensar que muchos pueden caer allí. Y muchos muy seguramente están cayendo allí por cómo está la situación hoy en día en el mundo. Qué bello ver cómo en el inicio de la vida de este santo ya estaba clarísimo el horror del pecado, la grandeza de la misericordia y por supuesto la compasión que siente San Antonio María Claret por los pecadores, que esperamos que sienta esa misma compasión por nosotros desde él, desde el cielo, para que con sus oraciones nos proteja y para que con su dignidad episcopal de obispo nos bendiga su excelencia San Antonio María Claret, con quien claramente vemos una relación con los niños de Fátima, con Nuestra Señora. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Antonio María Claret ruega por nosotros. Salve María.